Te despiertas, te arde la garganta y te gotea la nariz como un grifo roto. Te arrastras a duras penas hasta el botiquín. Te tomas un poco de ibuprofeno, quizá también algo para descongestionar la nariz, y hacia el mediodía ya casi has vuelto a la normalidad. Ahora imagina que nada de esto existe, no hay farmacia ni médico, ni un hospital a 5 kilómetros de distancia. No hay ningún Google que te diga si tu dolor de cabeza es una migraña tensional o un parásito cerebral poco común. Solo estás tú, un bosque y las ideas creativas que tus antepasados encontraron para sobrevivir. Lo interesante es que lograron sobrevivir. Durante cientos de miles de años, los seres humanos vivieron, se reprodujeron y fundaron civilizaciones sin tener la más mínima idea de qué eran los antibióticos, la cirugía o incluso los gérmenes. Cuando alguien tenía un resfriado, no morían todos a la vez. ¿Cómo lo lograron exactamente? Antes de entrar en materia, debemos replantearnos nuestra forma de pensar sobre la medicina antigua, porque esa es precisamente la trampa en la que cae la mayoría de la gente. Se imaginan a los seres humanos de la antigüedad como personas básicamente iguales a nosotros, pero sin herramientas, como si fueran hombres de las cavernas deambulando por ahí y diciendo, vaya, ojalá tuviera ahora mismo un antibiótico. Pero las cosas no funcionan así. Los antiguos no eran tontos. Eran increíblemente observadores, sumamente prácticos y poseían algo que a veces subestimamos. Un proceso de ensayo y error acumulado a lo largo de miles de años. Cuando vives en contacto con la naturaleza y la muerte es una posibilidad real que puede aparecer en cualquier momento, te mantienes alerta. Te das cuenta de qué planta alivia el dolor de estómago. Te das cuenta de qué remedio hace que tus heridas se curen más rápido. Te das cuenta de que beber agua del río que pasa junto a un animal muerto no es precisamente una buena idea. Este conocimiento se transmitía de generación en generación, de la abuela al nieto, del curandero a su aprendiz. No estaba escrito en los libros de texto, pero se conservaba en algo al menos igual de poderoso, la memoria humana y la tradición social. El sistema médico resultante, aunque carecía de nuestra comprensión actual de la biología, resultaba sorprendentemente eficaz para muchas dolencias. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Empecemos por la herramienta más común de que disponían los antiguos, las plantas. No se trata de pseudociencia ni de tonterías supersticiosas. Es una verdadera rama de la farmacología con una historia que se remonta al menos a 60.000 años atrás. Y contamos con hallazgos arqueológicos que lo demuestran. En 1960 se descubrió un cementerio neandertal en una cueva llamada Shanidar, en Irak. En el interior de la tumba, los investigadores encontraron una enorme cantidad de polen procedente de Milenrama, Centaurea, efedra y muchas otras especies de plantas. La interpretación más extendida es que no se trataba de hierbas silvestres aleatorias arrastradas por el viento hasta allí. Fueron colocadas allí a propósito. Y aquí está lo realmente interesante. Muchas de estas plantas siguen utilizándose hoy en día en la medicina herbal. Algunas han sido estudiadas clínicamente y se ha demostrado que poseen propiedades medicinales reales. Los neandertales ya practicaban la medicina herbal mucho antes de que los humanos modernos aparecieran en esa región. Piénsalo bien un momento. Cuando aparecieron los humanos modernos, la medicina a base de plantas experimentó una auténtica explosión en cuanto a su desarrollo. La corteza de sauce, que contiene el compuesto salicina la base de la aspirina, se utilizó de forma independiente en el antiguo Egipto, Grecia, China y entre los pueblos indígenas de América del Norte, en continentes completamente diferentes, para tratar el dolor y la fiebre, ya que las personas se habían dado cuenta de que, al masticar esta corteza, el dolor disminuía. Una sencilla relación de causa y efecto repetida millones de veces a lo largo de miles de años. El ajo era utilizado como antibiótico por los antiguos egipcios y las investigaciones modernas han demostrado que, efectivamente, posee propiedades antimicrobianas. La cúrcuma, utilizada desde hace milenios en la medicina ayurvédica, contiene curcumina, que tiene efectos antiinflamatorios demostrados. La equinácea, utilizada desde hace mucho tiempo por las tribus nativas americanas para reforzar el sistema inmunológico, sigue estando disponible hoy en día en cualquier farmacia. Sin embargo, la cuestión va más allá. Los antiguos curanderos no se limitaban a masticar al azar cualquier cosa que les pareciera interesante,
sino que desarrollaron métodos de preparación sofisticados. Sabían qué plantas debían hervir y cuáles no. Sabían que algunas raíces solo eran eficaces una vez secas. Combinaban las plantas en proporciones específicas y observaban qué ocurría. Algunos preparados herbales antiguos contenían docenas de componentes, cada uno de los cuales desempeñaba un papel concreto. Algunos se utilizaban como principio activo, otros para enmascarar el sabor amargo, otros para facilitar la absorción y otros para prevenir los efectos secundarios. Esto no es brujería popular, esto es farmacología experimental sin batas de laboratorio. Los pueblos de la antigüedad llevaban a cabo, en todo el sentido de la palabra, un ensayo clínico gigantesco y sin control. El tamaño de la muestra era toda la humanidad. El método era caótico. La tasa de mortalidad derivada de los experimentos fallidos era, sin duda, bastante elevada, pero los resultados resultaban sorprendentemente sólidos. Hablemos ahora de un tema que mata rápidamente a las personas y con el que los antiguos tenían que lidiar constantemente: las heridas. Ya fuera cazando, en la guerra, en accidentes o al tropezar con un tronco en la oscuridad, las heridas estaban por todas partes. Sin los antisépticos ni los puntos de sutura modernos, un corte grave podía infectarse fácilmente y provocar la muerte en cuestión de días. ¿Y qué hacían? En primer lugar, la miel. Los antiguos egipcios utilizaban la miel de forma generalizada para tratar las heridas. Y no se trataba solo de una superstición. La miel es realmente antibacteriana. Tiene un pH bajo y un alto contenido en azúcar, y libera pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno. Todo ello crea un entorno hostil para las bacterias. La medicina moderna, de hecho, lo ha redescubierto. Hoy en día existe un producto de miel aprobado médicamente llamado miel de manuka, que se utiliza en el cuidado clínico de las heridas. Los antiguos egipcios no se equivocaban. En segundo lugar, el barro y la arcilla. Algunos tipos de arcilla, especialmente los ricos en minerales, poseen propiedades antimicrobianas. Las culturas indígenas de todo el mundo aplicaban vendajes de arcilla sobre las heridas. Tampoco se equivocaron. En tercer lugar, las larvas. Vale, respira hondo. Lo sé, pero la cuestión es esta. La terapia con larvas, que consiste en aplicar larvas de mosca sobre heridas infectadas, para que eliminen el tejido muerto e infectado, ha sido utilizada a lo largo de la historia por los aborígenes australianos, los mayas de Centroamérica y los cirujanos militares, y hoy en día sigue utilizándose en hospitales modernos para tratar heridas que no responden los antibióticos. Las larvas solo se comen el tejido muerto, no tocan el tejido sano. De hecho, son unas máquinas de limpieza de heridas extraordinariamente pequeñas. Los pueblos antiguos lo descubrieron no porque fueran raros, sino porque eran observadores. Se dieron cuenta de que las heridas con larvas a veces cicatrizaban mejor que las que no las tenían. En lugar de gritar y salir corriendo, guardaron ese conocimiento en su memoria. También están las telas de araña. Muchas culturas antiguas, como los griegos, los celtas y los nativos americanos, aplicaban directamente las telas de araña sobre las heridas para detener la hemorragia. Aunque suene descabellado, la seda de araña contiene vitamina K, que desempeña un papel en la coagulación de la sangre y posee ciertas propiedades antimicrobianas. Los investigadores modernos han estudiado a fondo la seda de araña como biomaterial para el cierre de heridas. Una vez más, los pueblos antiguos hicieron un verdadero descubrimiento por casualidad. Para ser sinceros, se trata de un tema mucho más científico de lo que la mayoría de la gente cree. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente sorprendentes. Contamos con pruebas arqueológicas de la trepanación, una práctica que consiste en perforar o raspar el cráneo con más de 9000 años de antigüedad. Y te lo diré antes de que preguntes: sí, los pacientes sobrevivieron. Lo sabemos porque en los huesos se observan signos de cicatrización alrededor del orificio, lo que demuestra que el paciente no murió inmediatamente en la mesa de operaciones. En algunos cráneos se observan más de un rastro de trepanación, lo que indica que la misma persona se sometió a este procedimiento más de una vez y sobrevivió en todas las ocasiones. ¿Por qué lo hacían? Entre las teorías se barajan el tratamiento de lesiones craneales, la reducción de la presión tras fracturas de cráneo, el tratamiento de dolores de cabeza intensos o convulsiones, y seamos sinceros, probablemente también había motivos espirituales.
La medicina antigua y la religión antigua estaban profundamente entrelazadas. A veces puede resultar difícil distinguir dónde terminaba una y dónde comenzaba la otra. Pero lo que sabemos con certeza es lo siguiente. Hace 9000 años se realizaban operaciones cerebrales con instrumentos de piedra y las personas sobrevivían a ellas. Además, también tenemos pruebas de amputaciones que se curaron sin complicaciones. Un esqueleto hallado en Francia, y que data de hace unos 7000 años, presenta una amputación del antebrazo con claros indicios de regeneración ósea. Esto significa que el paciente sobrevivió el tiempo suficiente para que la herida comenzara a cicatrizar. Esto no solo requería una intervención quirúrgica, sino también cuidados posoperatorios, tratamiento de la herida, prevención de infecciones, así como la alimentación y el apoyo al paciente durante su recuperación. No se trata de un hecho fortuito, sino de un sistema de asistencia médica que funcionaba. Para poner esto en perspectiva, las prácticas antisépticas eficaces en la medicina moderna no se convirtieron en la norma hasta la década de 1870, cuando Joseph Lister se dio cuenta de que los médicos debían lavarse las manos antes de operar. En la década de 1840, las tasas de mortalidad en los hospitales eran más elevadas. Las operaciones en el campo de batalla eran arriesgadas debido a las condiciones extremadamente insalubres. En los hospitales del siglo VI, el riesgo de infección era, en ocasiones, peor que quedarse en casa y esperar lo mejor. Los antiguos cirujanos de trepanación, que trabajaban al aire libre con instrumentos de piedra limpios, podrían haber disfrutado, aunque fuera sin quererlo, de mejores condiciones de esterilización que los cirujanos europeos del siglo VI. El universo tiene un sentido del humor un tanto macabro. Ahora bien, hay un tema del que no se habla lo suficiente cuando la gente plantea esta pregunta. Los antiguos no sobrevivieron solo gracias a los medicamentos que tomaban, sobrevivieron gracias a lo que llevaban dentro. Un sistema inmunitario que, tras millones de años de presión evolutiva, había desarrollado unas capacidades extraordinarias. Hay que saber esto sobre el sistema inmunitario. Aprende y se adapta. Cuanto más se expone una población a patógenos a lo largo de generaciones, más resistencia desarrollan los que sobreviven. Los antiguos se veían expuestos desde su nacimiento a una increíble variedad de patógenos y fortalecían constantemente su sistema inmunitario. Los niños que superaban la infancia y sí, la mayoría no lo conseguía, solían convertirse en adultos con un sistema inmunitario fuerte. El concepto de inmunidad colectiva existe incluso sin vacunas. Cuando una enfermedad se propagaba repetidamente en una comunidad a lo largo de generaciones, las personas genéticamente más resistentes a ella tendían a sobrevivir y reproducirse. Con el tiempo, la población se volvía, en promedio, más resistente a esa enfermedad concreta. Este proceso era despiadado, lento y provocaba numerosas muertes, pero funcionaba. Esta es una de las razones por las que la llegada de los europeos al continente americano resultó tan devastadora para los pueblos indígenas. La cuestión principal no era que los europeos fueran de alguna manera físicamente superiores. El problema era que traían consigo enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, contra las que sus propios pueblos habían desarrollado inmunidad a lo largo de siglos. Los nativos americanos no habían estado expuestos anteriormente a este tipo de enfermedades y carecían de resistencia hereditaria. En algunas regiones, la tasa de mortalidad alcanzó el 90%. La otra cara de la moneda es que las comunidades nativas americanas contaban con ventajas inmunitarias propias frente a las enfermedades locales, contra las que los colonos europeos solían luchar. El sistema inmunitario es, ante todo, un registro de aquello que permitió a tus antepasados sobrevivir. Las investigaciones modernas demuestran cada vez más que la microbiota intestinal, es decir, los billones de bacterias que viven en tus intestinos, desempeña un papel fundamental en la función inmunitaria, la salud mental y el bienestar general. Al parecer, los pueblos antiguos poseían una microbiota probablemente extraordinaria según los estándares modernos. ¿Por qué? Porque seguían una dieta increíblemente variada compuesta por plantas silvestres, alimentos fermentados y productos de origen animal, porque estaban en contacto regular con la tierra y los microorganismos que ésta albergaba, porque no esterilizaban todo lo que les rodeaba. Los alimentos fermentados, en particular,
están presentes en casi todas las culturas antiguas. La fermentación era, en un principio, una técnica de conservación de los alimentos. Se fermentaban para evitar que se echaran a perder. Sin embargo, otro efecto de la fermentación era enriquecer los alimentos con bacterias beneficiosas. Encurtidos, kéfir, kombucha, miso, cada cultura tradicional tenía su propia versión, y cada una de ellas era un complemento probiótico que habría hecho palidecer de envidia a cualquier tienda local de alimentos saludables. Las últimas investigaciones que comparan la microbiota intestinal de las comunidades cazadoras-recolectoras modernas con la de las comunidades industrializadas revelan diferencias sorprendentes. La diversidad microbiana de los cazadores-recolectores es considerablemente mayor, y una mayor diversidad microbiana se asocia de forma sistemática con un mejor funcionamiento del sistema inmunitario. Las tasas de enfermedades autoinmunes son más bajas y la salud metabólica es mejor. Cada vez son más los estudios que sugieren que el notable aumento de las alergias, las enfermedades autoinmunes y determinados problemas de salud mental en las sociedades industrializadas modernas está relacionado, al menos en parte, con la pérdida de diversidad microbiana en nuestros intestinos. La causa son los antibióticos, los alimentos excesivamente procesados, el agua clorada y, en general, nuestra obsesión por la limpieza. Los antepasados no eran limpios, estaban constantemente cubiertos de suciedad y bacterias, y esto puede que les haya venido realmente bien desde ciertos puntos de vista inmunológicos específicos. Esto no significa que defienda que no te laves las manos, por favor, lávate las manos. Sin embargo, la relación entre la suciedad, los microbios y la salud humana no es tan sencilla como lo limpio es bueno, lo sucio es malo. Hablemos de algo que parece totalmente ajeno a la ciencia, pero que en realidad tiene un fundamento científico, el efecto placebo. Si crees que te vas a curar, normalmente obtienes mejores resultados. Esto no es misticismo, sino un hecho neurocientífico documentado. El efecto placebo puede provocar cambios medibles en la percepción del dolor, en la función inmunológica y en el tiempo de recuperación. Este efecto persiste incluso cuando los pacientes saben que están tomando un placebo. Se trata de uno de los aspectos más extraños y fascinantes de la biología humana. Los antiguos curanderos, chamanes, sanadores y sanadoras, llámalos como quieras en las distintas culturas, lo habían comprendido, aunque no existiera un lenguaje adecuado para describirlo. El ritual que rodeaba al tratamiento era importante. La confianza del sanador era importante. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Si además haces clic en el icono de la campana, te enterarás de los nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.